Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es estadística descriptiva en variables numéricas. Principalmente vamos a basarnos en ver variables numéricas y su escala de medición. También vamos a ver durante la clase medidas de resumen, como las medidas de tendencia central y dispersión. Vamos a observar gráficos como histograma y gráfico de cajas. Y también vamos a explicarles lo que es medidas de posición, cuartiles y percentiles. Ok, en una clase anterior han visto lo que es las variables categóricas o cualitativas. Estas pueden ser dicotómicas y politómicas. Para el caso de variables categóricas, estas están brindando lo que es una característica. Y se habla de dicotómica cuando esta característica presenta dos categorías y politómica cuando presenta de dos a más. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar de lo que es variables numéricas o cuantitativas, las cuales pueden presentar una escala de intervalo y una escala de razón. Cabe recordarles que en el caso de variables categóricas o cualitativas, ustedes han podido ya observar lo que es la escala de tipo nominal y la escala de tipo ordinal. En la tipo nominal eran características que tenían, por ejemplo, sexo, ¿no? Que es femenino masculino, y en el caso de ordinal son características que ya presentaban un orden, por ejemplo, en el caso de nivel de educación o cuando decimos que algo es primero, segundo, tercero, de esa manera. Por eso lleva un orden. Ahora, cuando hablamos de una escala de intervalo, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que se pueden crear intervalos que son equivalentes entre sí. Un ejemplo para que puedan entender este concepto es si nosotros observamos la temperatura y tomamos, por ejemplo, dos pares. Uno de ellos está compuesto de la temperatura de 20 grados a 10 grados y el otro par es de 45 a 35 grados. Si restamos 20 y 10, nos da 10 grados. De la misma manera, 45 y 35 también nos da 10. Eso es una escala de intervalo. Si se dan cuenta, esta diferencia que hay entre ambos números es equivalente tanto aquí como aquí. ¿Ya? Para la escala de intervalo no se toma el cero, es decir, el cero no es real. ¿Ok? Y si en caso tenemos el cero en una variable, esto no estaría representando de que no se encuentra esa variable. ¿Ya? Aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí, si yo les digo que, que un objeto o algún producto en su refrigeradora tiene 0 grados centígrados, no estoy diciendo que su fruta o su verdura no tiene temperatura, sino lo que les estoy indicando es que está a esa cantidad de grados de congelación. ¿Ok? Y, por ejemplo, si es que alguno de ustedes en la práctica o en su tarea o en algún examen en posterioridad tiene una calificación de 0, no significa que ustedes no tengan conocimiento sobre el tema que se les esté evaluando. Puede ser que, por ejemplo, se distrajeron, vieron una mosquita por ahí o estaban que le hacían el guiño a su compañero o algo por el estilo. Pero no es que ustedes no tengan ese conocimiento, ¿ok? Entonces, ya sabemos que aquí el 0 no representa lo que es la ausencia. Ahora, para el caso de la escala de razón, lo que tenemos que tener en cuenta es que la escala de razón tiene las propiedades de las escalas anteriores.
Las escalas anteriores que hemos visto son la escala nominal, ordinal y de intervalo. Les voy a brindar una imagen adjuntada en el grupo de WhatsApp para que más o menos se puedan guiar. Para el caso de una escala nominal, sabemos que en este caso las variables son nombradas, ¿ok? Pero para una escala ordinal que está a un nivel más alto, aparte de estar nombradas, estas también están ordenadas. Para intervalo, que es también un nivel mayor a ordinal, se ve, aparte de las dos características mencionadas anteriormente, que existe un intervalo proporcional entre variables. Y en el caso de nuestra escala de razón, que es la que estamos viendo hoy día, tiene esas tres características mencionadas y además de ello se considera al cero como, bueno, se puede considerar al cero como absoluto. ¿Qué queremos decir al cero como absoluto? Lo de aquí. Significa que si en alguna variable nosotros tenemos al número 0 en nuestros datos, eso está representando que hay la ausencia de la variable. Digamos un ejemplo. Estoy evaluando cuántos hijos tiene una familia, ¿no? De una determinada muestra de alguna localidad, ¿no? Digamos que es del distrito de Surco. Y estoy evaluando, he encuestado familias y he visto que en algunos casos en la encuesta me han respondido que tienen 0 hijos. Que tenga 0 hijos ya significa que evidentemente hay la ausencia total de ellos. O sea, no hay hijos en esta familia. ¿Ya? De igual manera, si es que yo evaluara longitud o peso, o volumen o altura, también estaría representando lo mismo. Entonces, si digo que un objeto tiene 0 gramos, o bueno, en este caso está ocupando 0 centímetros cúbicos, o sea, no existiría lo que es el volumen, ¿ya? Y para la escala de razón, mayormente se utilizan lo que son las variables numéricas, ¿ya? Es decir, que la mayoría de variables numéricas suelen estar en escala de razón. Ahora, tenemos subtipos en las variables numéricas como lo que es la discreta y la continua. Para el caso de la discreta, pueden entender que es los números enteros, ¿ok? Y para el caso de continua, son números con decimales. Ese es como el concepto más básico. Entonces, si estamos hablando de una variable numérica discreta, pues vamos a trabajar solamente con números enteros y esto se ve comúnmente cuando se están viendo valores de conteo. ¿Ok? En los valores de conteo ustedes no van a ver un valor intermedio, es decir, si tomamos 1 y 2, no hay, por ejemplo, un 1.5. ¿Ya? Solamente se está tomando al número en sí, al número entero. Como por ejemplo tenemos al número de hijos. Yo no puedo decir tengo un hijo y medio o tengo 2 hijos y medio. Solamente se está trabajando con lo que es números enteros. Ahora, para lo que es una variable numérica continua, aquí sí pueden existir infinitos valores intermedios. Bueno, alguien de ustedes me puede decir, no, pero o sea, si yo veo de 8 a 9, solamente voy a ver 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 hasta el número 9, ¿no? Pero eso es solamente cuando estás tomando un solo decimal. Pero si en todo caso empiezas a tomar 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, por ello es que ya se indica que teóricamente existen infinitos valores intermedios que hay entre dos valores. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos evaluando horas de sueño, podemos decir que son
8 horas con 1 minuto, 8 horas con 2 minutos y así sucesivamente. O podemos ya evaluar con minutos, segundos, milisegundos y así podemos seguir viendo más decimales. ¿Ok? Ahora, una nota que les colocamos en la parte inferior es que muchas de las variables numéricas son continuas por naturaleza, pero debido a la recolección de datos son analizadas como si fueran discretas. Por ejemplo, en el caso de las edades que tenemos cada uno de nosotros, cuando es el censo o en algún momento nos preguntan nuestra edad, nosotros no decimos tengo 26 años y 10 meses o tengo 26 años, 9 meses y tantos días y tantas horas. O sea, ninguno de nosotros dice eso, sino lo que hace es, por así decir, promedia su edad, ¿no? Y dice, tengo 26 años. O sea, no está agregando semanas, meses, días y algo así. Entonces, eso es el ejemplo del que se está comentando aquí, que nosotros al recolectar los datos las estamos tomando como discretas, ¿ok? Es decir, la variable edad es una variable numérica continua, pero que mayormente en los estudios suele utilizarse como una variable numérica discreta, ¿ok? Ahora, si nosotros ya estamos evaluando otras variables que su naturaleza es ser una variable numérica continua, es muy recomendable utilizar a la variable como tal, es decir, recolectarla como variable numérica continua con sus decimales y también trabajar el análisis de datos como variable numérica continua. De esta manera, en el análisis se podrá ver variaciones que no se verían si en caso ustedes aproximan este número a un número entero. Ok, veamos algunos ejemplos para que quede bien explicado lo que es la diferencia entre una variable numérica discreta y una variable numérica continua. Si vemos como en este caso evaluar el número de hijos, estos van a ser números enteros, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si evaluamos nacidos vivos al día en Lima, ustedes no me van a decir, tengo 3 nacidos vivos y uno medio muerto, o 3 nacidos vivos y medio porque este medio es que está medio enfermo, no sé si va a vivir o no va a vivir, no. Todo se va a trabajar con números enteros. De igual manera, cuando se hacen reportes indicando los casos de malaria diagnosticados por mes, o como actualmente se está viendo los casos de coronavirus, ustedes no escuchan al presidente al mediodía diciendo, tenemos 417 casos y 3/4 no. Entonces trabajamos solamente con números enteros, ¿ok? Ahora, en ejemplos de variables continuas, por ejemplo, tenemos la talla. O alguno de ustedes puede medir 1,65, 1,67 metros, 1,72, 1,80, 1,85 y así sucesivamente, ¿ok? Y también en el caso de valores de glucosa, que he visto en algunos casos que lo trabajan como variable discreta, cuando en realidad debería de conservarse la naturaleza y trabajar tal como está, que es una variable continua. Entonces tenemos, por ejemplo, valores de 100, 114.2, tal vez tendríamos un 117, 126 y así sucesivamente. Y bueno, lo que les comenté de edad también es un ejemplo de variable continua, porque digamos una persona puede tener 16 años y 5 meses, o 13 años y 1 mes, y así. ¿Ok? Ahora, vamos a resumir lo que son las variables numéricas. Si en caso estamos evaluando una variable discreta y que tenga pocos valores, podemos observar los siguientes valores, ¿no? Podemos ver lo que son las frecuencias
también evaluar lo que son porcentajes del total y lo que son proporciones. En el ejemplo de aquí tenemos la siguiente clasificación. Nuestra variable principal es número de hijos y tenemos que algunos van a presentar un solo hijo, algunos padres van a tener un solo hijo, algunos van a tener 2 hijos, otros 3 y otros 4. Un hijo azul, rojo, bueno, medio guinda, verde y amarillo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos individuos tenemos? Bueno, ¿cuántas personas tienen solamente un hijo? Entonces, si nosotros contamos los círculos azules, podemos ver que son 11 personas. Si contamos a los que son de color rojo, que tienen 2 hijos, solamente vemos a 5. ¿Ok? Y si contamos los que tienen 3 hijos, vemos 3 círculos verdes y 4 hijos, solamente un círculo amarillo. Es decir, solamente una persona tiene 4 hijos. ¿Ya? Entonces, en total, sumando el número de personas que estamos evaluando, 11 más 5 más 3 más 1, tenemos 20 personas. ¿Ok? Nuestra población total que se está evaluando son 20. Entonces, ¿cuánto representa mis 11 personas? ¿Cuánto porcentaje representa 11 personas de mi total de 20? Para ello dividimos lo que es la cantidad que tenemos entre el total, que sería 11 entre 20, 55%. Si nosotros queremos indicar esto como proporción, se dividiría entre 100. Al dividir entre 100 quedaría 0.55, que sería la proporción. Aplicamos lo mismo para las otras opciones y en el caso de 5 personas, 5 entre 20 sería 25%, que en proporción sería 0.25. Para 3 personas sería 15%, que es 0.15, y finalmente para una sola persona que tiene 4 hijos sería 5%, que equivale a 0.05 en proporción. ¿Ok? Ese es para el caso de que tenemos una a más personas por categoría que se estaría evaluando, ¿no? En este caso, tenemos solamente 4 opciones de números de hijos. Pero si estamos evaluando una variable continua, ahí no vamos a poder realizar lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Por qué? Porque aquí, por así decirlo, están que se repiten las condiciones. Tenemos que 11 personas tienen un hijo, pero en una variable continua, en este caso puedes tener solamente un ejemplo por cada uno. Y eso se les demuestra aquí. Tenemos solamente un círculo color celeste. ¿Ok? No hay más color celeste. Si evaluamos el anaranjado, también hay solo uno. ¿Ok? Entonces no se podría evaluar lo que son frecuencias o proporciones que se vio anteriormente. Y en este caso, lo que se vería es que cada círculo equivaldría a un valor. ¿Ya? Y si nosotros se nos ocurre sacar frecuencias, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En total tenemos igual 20 círculos. Si evaluamos al verde, solamente hay uno. 1 entre 20 sería 5%. En proporciones, esto sería 0.05. Si evaluamos otro color, que es el marrón, por ejemplo, también sería la misma frecuencia, ¿no? Tendríamos el mismo porcentaje del 5%. De igual manera tenemos para el rosado y así vamos a poder tener para cada uno de los colores. Es decir, que cada uno de ellos está representado solamente por uno solo, por un solo valor. ¿Ok? Y por ello que es un problema sacar frecuencias. Un ejemplo que ustedes podrían ver en su base de datos es, por ejemplo, cuando ustedes tomen los datos de las fechas de cumpleaños, por ejemplo. Existen 365 días del año.
Y ahora sí, si estamos hablando de un año bisiesto, van a ser 366. Entonces ustedes si desearía sacar frecuencia de todos estos cumpleaños que puedan registrar, si en caso son tan suertudos de tener uno de cada día, lo que ustedes van a tener es toda una lista casi infinita, pero muy larga, de opciones y su porcentaje va a ser muy pequeño. ¿Okay? Entonces, en ese caso no es muy recomendable trabajar. Si es una variable continua, no se trabaja lo que son frecuencias y mucho menos lo que son proporciones. Ya. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora de variables numéricas, podemos ver que si una variable es continua, es más adecuado que, que se pueda resumir todo con un solo valor. ¿Ok? Para resumir y obtener este valor, lo que se hace es tomar a una medida de tendencia central, que es lo que vamos a ver posteriormente. Ahora, lo que sí se recomienda bastante es que no debemos ignorar lo que es la variabilidad de tantos números, ¿ya? Es decir, que si existen diferentes valores, es bueno saber que existe esa variación. Y para ello se va a tomar en cuenta lo que son las medidas de dispersión, que también lo vamos a ver en unos momentos. Además de la medida de tendencia central y la medida de dispersión, también vamos a poder ver lo que son las medidas de posición. Estas nos van a dar referencias y nos van a poder ayudar a clasificar. Clasificar en base a uno o más criterios que en este caso el investigador vaya a proponer. ¿Ok? ¿Qué es una medida de tendencia central? Las medidas de tendencia central lo que nos va a permitir es que todos los datos que nosotros tengamos se puedan resumir en un solo valor. Es decir, un ejemplo que ustedes tienen aún en su vida hasta que salgan de la universidad es sus notas. Entonces, una medida de tendencia central es, por ejemplo, el promedio que ustedes obtengan al finalizar su semestre. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes pueden tener, digamos, en algún curso 11, 12, 13 y en otro curso tal vez puedan tener 18, 17. ¿Okay? Las notas son muy variadas, pero ustedes puedan obtener un promedio, digamos, de 14 o 15. Entonces, ese promedio es una medida de tendencia central. Y bueno, ustedes ya habrán visto lo que es el tema de buenos estimadores o a qué se le llama un estimador. Cuando hablamos de estimadores, estamos evaluando principalmente una muestra. Una muestra se extrae de una población. Los valores que tú puedas obtener en tu muestra, como lo que es el promedio, si este es un buen estimador, lo que vas a poder lograr es que puedes generalizar a partir de tu muestra a tu población. Por ejemplo, digamos que en tu muestra tienes que de todos los individuos que están participando en tu estudio, tienes un promedio de que la edad es de 29 años, por ejemplo. ¿Ya? Ese es tu promedio. Entonces, si tu muestra ha sido bien tomada, puedes incluso extrapolar este dato, este promedio a tu población y decir, la población de la cual obtuve mi muestra puede presentar una edad promedio de 29 años. ¿Ok? Ese es un estimador. Entonces, si nosotros no tenemos un buen estimador, no estamos evaluando correctamente, no podríamos brindar estos datos a un estudio de una población mayor. ¿Ya? Digamos que en este caso,
evaluando lo que es ingresantes a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quiero decir que tengo un promedio de edad de 17 años, por ejemplo, y mi muestra es representativa, es de un buen número de individuos, y quiero decir, con respecto al ingreso, la edad promedio en las universidades particulares, tomando en cuenta que mi muestra eh, es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, puedo decir que el promedio de esta edad es de 17 años. Entonces, ese sí es en caso de que has tomado un buen estimador, ¿no? Ese es un ejemplo demostrativo para que puedan entender qué es un estimador y a qué nos referimos cuando hablamos de ello. Ok, entonces, en medidas de tendencia central vamos a tener tres tipos. Lo que es media, o también llamado promedio. Tenemos también a la mediana y tenemos a la moda. ¿Ok? Tenemos estos tres. ¿Qué significa cada uno de ellos? En el caso de la media, este es la suma de todos los valores, todos los datos que tengas, dividido entre el total. ¿Ok? Y su nombre es promedio aritmético. Esta fórmula de aquí nos va a ayudar bastante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la sumatoria de todos los valores de X, donde X inicia con 1 hasta el número n entre el total de datos. Ejemplo, digamos que tenemos las siguientes edades. 2, 3, 5 y 6. ¿Ok? Tenemos 5 datos en total. Y al sumarlos, 2 más 3 más 3, tenemos 8 más 5, tenemos 13 más 6, 19. 19 entre 5 sería nuestro promedio aritmético. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de mediana, aquí ya vamos a evaluar lo que es el valor central. Pero para ver el valor central, lo primero que se debe hacer es ordenar los datos de manera ascendente, como ustedes lo ven al lado derecho. ¿Ok? Ordenamos primero los datos y luego vamos a ubicar cuál es el valor que se encuentra en medio y que parte a nuestros datos en 2. Si en caso tenemos que nuestro conjunto de datos es impar, como aquí que son 7 datos, solo vamos a tener un valor central. En este caso, nuestra mediana va a ser 6. Pero si nosotros tenemos una cantidad de datos par, lo que va a ocurrir es que ya no podemos tomar al dato central, porque no hay datos centrales, hay dos datos centrales. Estos dos datos están dividiendo a 3 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha. Entonces, estos dos números lo que va a hacer es, se van a sumar 4 más 5 y se va a dividir entre 2. 4 más 5, 9, entre 2, 4.5. Este sería la mediana, ¿ok? Entonces, recordemos, si son impares, se va a tomar solamente un valor central, pero si es una cantidad de datos par, lo que se va a tomar es, se toman los dos de en medio y estos dos se suman y divide entre 2. Y ahí es donde recién se calcula la mediana. ¿Ok? Ahora, la moda es mucho más fácil porque solamente se toma en cuenta el valor que más se repite en nuestra lista de datos. Digamos que se tomó una encuesta y se obtuvieron las siguientes edades: 5, 8, 13, 15 y 17. No se ve en estos 5 dígitos, en estos 5 números, no se ve que haya alguno que se esté repitiendo. Por lo tanto, aquí decimos que no se puede obtener una moda. Pero si tenemos en cambio individuos que tienen 3, 5, 7, 13, 3, 7, 9 y 3 años, aquí podemos darnos cuenta que el valor de 3 se está repitiendo 3 veces.
Entonces, al poder observar ello, podemos decir que la moda aquí en este grupo de datos es 3. ¿Ok? Ahora, propiedades a considerar para las medidas de tendencia central. En el caso de la media, el promedio que hemos visto, el promedio aritmético, este puede ser afectado por valores extremos. Valores extremos ya sea tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Ok? Pero estos valores extremos no van a afectar a la mediana, porque la mediana lo que va a hacer es solamente coger los valores que están centrales. En cambio, la media lo que hace es sacar el promedio de todos los valores. Los ejemplos de aquí nos van a ayudar a entender mejor. Si en caso tenemos, bueno, hemos tomado las edades de personas adultas que se murieron a una determinada edad y bueno, estamos viendo que tenemos algunos que han muerto a los 76, 78, 80, 82 y 84. Si sumamos y dividimos entre 5, nos va a salir que la media es 80. Y si tomamos el valor central de esta lista de 5 datos, también nos indica que el valor central es 80. Entonces, tanto tu mediana y tu media está indicando el mismo valor, que es 80. Pero, digamos que por error de tipeo, la persona no digitó 76, sino 46, ¿ok? Son 30 años menos, ¿ya? Y al momento de visualizar nuestra lista de datos, podemos ver que 80 sigue siendo nuestro valor central de los 5 datos. Por lo tanto, nuestra mediana no cambia para nada. Pero si evaluamos y calculamos la media, al sumar los valores y dividirlo entre 5, ya no nos está dando 80, sino nos está dando 74. Si se dan cuenta, acá la media sí está siendo afectado. ¿Por qué? Porque nuestro valor extremo, que es 46, que es por el lado mínimo, está teniendo una disminución, a diferencia de que el que se evalúa arriba, que era de 76. ¿Ya? Ahora, otra forma con la cual es llamada la mediana es percentil 50. Y esto lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Ahora, para el caso de medidas de dispersión, lo que nos permite estas medidas es darnos una idea tanto de variabilidad, qué tanto cambian nuestros datos, y de dispersión, o sea, cuál es tu valor mínimo, cuál es tu valor máximo de esos datos, ¿ya? Y esto de aquí lo que nos va a permitir es que nos van a decir qué tan alejados estamos del valor referencial, nuestro valor referencial o nuestro valor central, ¿ya? Para ello, podemos ver los siguientes conceptos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a evaluar lo que es un rango, podemos tomar un valor mínimo y un valor máximo. En este caso, si deseamos ver cuál es el valor mínimo, sería 46, y nuestro valor máximo sería 84. Pero además, este valor mínimo y este valor máximo, cuando se evalúa con percentiles, se puede ver el percentil 25 y el percentil 75. Percentil 25 para valor mínimo y percentil 75 para valor máximo. Aparte de ello, se va a poder evaluar lo que es un coeficiente de variación, que lo vamos a ver en un momento, que nos va a permitir ver qué tan dispersos están nuestros datos, y también vamos a ver lo que son varianza y desviación estándar, ¿ok? Tomando en cuenta siempre que la varianza es el cuadrado de nuestra desviación estándar. Aparte de las medidas de dispersión, tenemos las medidas de posición. Su nombre ya nos está indicando. Cuando hablamos de posición, es que nos va a indicar cuál es la ubicación de referencia en la serie de datos, pero estos datos tienen que estar ordenados para poder evaluar esta medida, ¿ya?
Y lo que también se desea es que se puedan escoger múltiples posiciones. Estas posiciones se evalúan, en este caso un investigador puede definirlas o puede tomar como referencia por estudios, por referencias bibliográficas o por estudios que ya haya revisado cuáles serían estas posiciones que tomaría. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, estas medidas lo que nos va a permitir es clasificar a nuestros individuos por determinados puntos de corte que ustedes elijan. Los más comunes que se utilizan como medidas de posición son la mediana como sabemos porque está ubicada en el centro, entre todos los valores es como el valor central. También vamos a poder evaluar lo que son cuartiles, es decir, nuestro 100% dividido entre 4, que es 25%, y además nuestros percentiles. Nuestros percentiles vendrían a ser el aumento de un 1% de esa manera, ¿ok? O sea, de 1% en 1%. A ver, veamos cómo podemos interpretar las medidas de posición. En este caso vamos a tomar un ejemplo de cuartiles, ¿ya? Los cuartiles se representan mayormente con la letra Q y como les comenté, a nuestro 100% lo dividimos entre 4. Es decir, que cada uno de estos segmentos va a valer 25%. ¿Ok? Entonces, nuestro percentil, nuestro cuartil 1, o también llamado percentil 25, equivale a nuestro 25%. ¿Ok? Luego tenemos que nuestro 50% equivale a nuestro cuartil 2, que también puede ser llamado percentil 50, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y finalmente tenemos a nuestro cuartil 3, que es el 75% y que recibe el nombre de percentil 75. ¿Qué nos indican estos porcentajes? Lo siguiente, si estamos viendo lo que es nuestro cuartil 1, que es esta zona de acá, todo esto equivale a nuestro cuartil 1, desde 0% hasta 25%. Toda esta zona equivale a un cuarto del total, ¿ok? Es decir, que en esta zona vamos a poder ubicar a la población que esté por debajo de este punto. Si tenemos una población que digamos, está en 30 o 40%, lo vamos a ver por acá, no aquí, ¿ok? Y si vemos el cuartil 2, también de la misma manera, se va a tener para el lado de aquí el 50% o la mitad de toda mi población y en el cuartil 2 se vería también de la misma manera la población que se encuentra por debajo de este punto. Para el caso del 75% se estaría tomando las 3/4 partes de mi todo. Si se dan cuenta, 1, 2, 3. 3 del total de 4. Son 4 partes. ¿Ya? Entonces, estas posiciones nos van a indicar lo siguiente. Si nosotros queremos evaluar nuestra mediana, esta es representada por nuestro percentil 50, que encajando en cuartiles sería nuestro cuartil número 2. ¿Ok? Percentil 50, cuartil 2. Si queremos ver el percentil 25, estaríamos hablando de un cuartil 1. Y si queremos observar individuos que están en el percentil 75, estaríamos evaluando al cuartil número 3. ¿Ok? Ahora, veamos algunos casos para que los conceptos que hemos visto estén más, los podamos profundizar mejor. Digamos que ustedes desean contratar, bueno, la Universidad Peruana Cayetano Heredia desea contratar a un jugador, ¿ok?
Luego de una larga temporada de selección para el nuevo jugador de básquet de la selección de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el entrenador opta por evaluar las capacidades de los dos mejores postulantes, ¿ok? Tenemos dos postulantes y van a elegir solamente a uno. Para definir quién será el nuevo jugador, lo que se va a hacer es, se les va a pedir que realicen 7 partidos, ¿ya? Y se va a decidir y se va a evaluar a partir de sus anotaciones en estos 7 partidos, ¿ya? Tenemos a dos jugadores, tenemos a Kobe Bryant y tenemos a LeBron James. Kobe Bryant nos va a dar las siguientes anotaciones. En el partido 1, 20, en el 2, 23, luego 22, 25, 19, 19 y 19. Estos son los siete partidos que tuvo y sus respectivas anotaciones, sus respectivos puntos. En el caso de LeBron James, tenemos que en el partido número 1 obtuvo 18 puntos, luego en el segundo 26, volvió a bajar a 18, subió de manera asombrosa a 28 y luego bajó a 22 y luego continuó bajando a 17 y 18. ¿Ok? Entonces tenemos a estos dos jugadores y queremos elegir al mejor. Para ello, lo que vamos a hacer es primero sacar el promedio de cuántos puntos obtuvo Kobe Bryant. Al sacar el promedio, podemos ver que obtuvo 21 puntos, ¿ya? Y en el caso de LeBron James, también vamos a obtener lo que es su promedio, que también es 21. Entonces, como que ahí no puedes saber a cuál vas a elegir, porque ambos están en un buen promedio, que es de 21 puntos, y bueno, no podrías diferenciarlo de ninguna forma. Para ello, es muy importante siempre acompañar a nuestro promedio con la desviación estándar. La desviación estándar, Stata nos brinda ese dato. Entonces, para el caso de Kobe Bryant, la desviación estándar es de 2.38. Es decir, que la variación de sus datos, de los puntos que ha obtenido, es de 2.38. Mientras que para el caso de LeBron James, este presenta una desviación estándar de 4.43. De los dos, el que tiene mayor desviación estándar es LeBron James, es decir, que este es muy inestable, ¿ya? Y en el caso de Kobe Bryant, este estaría siendo más constante. Y se observa en sus datos, porque vemos que no está variando tanto en subir y bajar el número de puntos que obtiene por partido. Mientras que en el caso de LeBron James, sí se ve que hay una fluctuación bastante variada e incluso con varios puntos de diferencia. Entonces, teniendo nuestra desviación estándar y el promedio, podemos obtener el coeficiente de variación. ¿Qué me va a permitir calcular el coeficiente de variación? Ver cuánto hay de diferencia en los valores que tienen estos dos jugadores. Para calcular el coeficiente de variación, es necesario que ustedes dividan la desviación estándar, que ya lo hemos obtenido aquí, entre el promedio de puntos que tienen nuestros jugadores y eso multiplicarlo por 100. Entonces, tenemos que para el caso de Kobe, reemplazamos que es 2.38 entre 21, que es el promedio, por 100. ¿Ok? Y en el caso de LeBron, tenemos que es 4.43 entre 21 por 100. Los valores obtenidos son para Kobe 11.33 y para LeBron 21.12. Estos datos, estos valores que hemos obtenido prácticamente están confirmando lo que nos está diciendo ya la desviación estándar,
Porque, ¿qué nos dice aquí? Que hay una variación, una diferencia en los puntajes de 11,33 y en el otro de 21, de los cuales el que tiene menor coeficiente de variación es Kobe. Entonces, esto nos dice que Kobe es más constante con respecto a los puntos que tiene en sus partidos. Entonces, veamos la interpretación del caso que hemos evaluado. Si evaluamos solamente promedios, eh, lo que ocurre es que nosotros no vamos a poder ver cambios. Ambos promedios son iguales. Entonces, esta información es muy escasa para poder para poder realizar una decisión. Entonces, tenemos que para el caso de Kobe Bryant, al evaluar su desviación estándar, este es de 2,38, es decir, que en los 7 partidos tiene muy poca variación, a diferencia que LeBron James, que sí tiene una desviación estándar mayor de 4,43. Y cuando evaluamos nuestro coeficiente de variación, Kobe sigue manteniendo un valor menor al de LeBron Bryant con 11,34 cuando LeBron tiene 21,12. Y estos valores obtenidos, lo que nos quiere decir es que los puntajes o los puntos obtenidos por Kobe Bryant varían menos en comparación a LeBron. Es decir, que en este caso, Kobe sería un jugador más constante, tendría puntos, obtendría puntos en sus partidos de manera más constante. Ahora, en el anterior ejercicio hemos visto la importancia de, de presentar no solamente el promedio, sino también de la desviación estándar. Y lo mismo vamos a observar aquí en el caso número 2. Este caso lo hemos llamado como la fiesta incómoda. ¿Ok? Tenemos un sábado por la noche, Juan Pérez estaba harto del ritmo que hacían sus vecinos, como yo, que aquí también en el condominio a veces hasta días de semana están que me torturan hasta la madrugada. Y bueno, Juan lo que hizo fue decidió enviar a su hijo para averiguar el promedio de edad de las personas de la fiesta. Claro, Juan manda a su hijo porque, bueno, obviamente el niño es como que pasa más desapercibido que él, ¿no? Si él fuera. El objetivo de Juan de mandar a su hijo a que vea a los vecinos y ver el promedio de edades es porque Juan quería saber con quiénes estaba lidiando y llamar a la policía para que les malore la fiesta. Algo que yo una vez hice aquí. Entonces, luego de unos minutos, su hijo regresó diciendo que el promedio de edad de los participantes era de 30 años. Entonces, Juan lo que hizo fue decidió llamar a la policía. ¿Ok? Entonces, Juan pensó y dijo, ok, el promedio de edades es de 30 años, entonces ahí puede haber gente que posiblemente tenga 28, 32, 35, 36, 25, 24 y así. Y que el promedio de estas edades era de 30. Entonces, lo que hace Juan, llama a la policía muy amable, se acerca y llega a la fiesta. Pero la policía al llegar a la fiesta lo que hizo no fue retirarlos, no fue mandarlos a su casa o decirles que acaben con la fiesta, sino más bien se puso a animar la fiesta. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban reunidos en esta fiesta eran niños. Entonces, ¿cómo es posible que haya un promedio de 30 años? Sí, aquí se ve incluso en la foto que hay niños pequeños, incluso de 2, 3 años. Entonces, ¿cómo es posible que tengan un promedio de 30? Pues por lo siguiente. Lo que pasaba es que en esta fiesta se estaba celebrando el cumpleaños de un niño de 3 años. Y en esta fiesta había niños que estaban en el rango de edades de 1 a 5 años, que estaban acompañados de sus abuelos.
Sus abuelos estaban rodeando los 60 a 75 años aproximadamente. Entonces, como tenemos estas edades muy variables entre sí, o sea, tenemos extremos bastante alejados y por lo tanto muy dispersos, es que el promedio no era una forma muy adecuada de poder resumir estos datos. Y por eso es que el hijo de Juan dijo que había un promedio de 30 años. ¿Ok? Entonces, por ello es muy importante, además de agregar el promedio de nuestra población, también colocar nuestra dispersión, ¿no? Como es la desviación estándar. ¿Cómo identificar datos dispersos? Entonces, vamos a comparar desviaciones estándar. Digamos que vamos a evaluar edades de universitarios de primer año, no ustedes, ¿ok? De primer año. Para el caso de primer año, vamos a tener individuos o universitarios que van a tener 16 años, otros van a tener 21, porque bueno, como que se demoraron tantito en ingresar a la universidad. También tenemos otros de 16, de 17, de 18 y así sucesivamente. ¿Ok? Se dan cuenta que hay variación, pero no una variación tan pronunciada. Al sumar y dividir, podemos obtener que nuestra media es de 17.3. Y al evaluar incluso con el programa Stata, vamos a obtener una desviación estándar de 1.1. Es decir, tus valores no están tan dispersos, ¿ok? Pero si en cambio evaluamos a personas que están buscando trabajo, por ejemplo, tenemos aquellos que recién han salido del colegio y que están por ingresar a la universidad, aquellos que ya salieron de la universidad, pero que los botaron de su trabajo, o aquellos que recién eh, quieren hacer un trabajo adicional luego de su jubilación y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí los valores de las edades es muy variada. Tenemos incluso a un individuo de 65 años. Entonces, al sacar la media de todas estas edades, vamos a tener una media de 29,8, ¿ya? Pero si evaluamos su desviación estándar, esta desviación estándar es de 15. Sus valores están bastante alejados y eso se ve aquí. Tenemos un individuo de 16 años, pero también tenemos a otro de 65. Son 49 años de diferencia que hay entre los dos. Entonces, esa diferencia existente hace que tengamos una desviación estándar de 15. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar lo que nos va a permitir es decirnos qué tan alejados estamos del valor central. Entonces, aquí vamos a obtener un valor central y qué tan alejados está el valor más lejos, ¿no? El que está más alejado, ¿qué tan alejado está? ¿Ya? Y para saber qué tan alejado está es que podemos calcular lo que es el coeficiente de variación que también lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, los datos dispersos. ¿Cómo es que podemos resumir los datos dispersos? Podemos evaluar lo que es el coeficiente de variación. Como hemos visto en los ejemplos, el coeficiente de variación se obtiene al dividir la desviación estándar entre la media y multiplicar este valor obtenido por 100. Entonces, al obtener el coeficiente de variación, hay una regla de decisión que se tomaría. Si nosotros tenemos un coeficiente de variación que es mayor al 25%, lo que se nos recomienda es usar la mediana como medida de resumen. ¿Ok? Esto debido a que como nuestros valores van a estar bastante dispersos, nos conviene tomar el valor central. Pero si en caso este coeficiente de variación es menor o igual a 25%, es bueno utilizar el promedio.
¿Ok? Entonces, si el coeficiente de variación es mayor a 25, ¿qué trabajamos? Con la mediana. Pero si es menor o igual a 25, vamos a trabajar con el promedio. Entonces, veamos un ejemplo. Para el primer caso, que es el que vimos de las edades, teníamos una desviación estándar de 1.1 y para el segundo caso es una desviación estándar de 15. ¿Ok? Entonces, si tenemos una desviación estándar de 1.1 y nuestra media calculada era de 17.3, podemos obtener que es un 6%. ¿Ok? Este es el porcentaje de dispersión que hay en nuestros datos. Entonces, si estamos hablando que es un 6%, tomamos como decisión lo siguiente, que vamos a utilizar el promedio o media, así como así se llama también, y además de ello vamos a agregar la desviación estándar, ¿ok? Siempre es bueno añadir a nuestro promedio o media la desviación estándar. Pero si en caso tenemos que nuestra desviación estándar es de 15, como vimos en el segundo caso, y nuestra media es de 29,8, obtenemos un coeficiente de variación de 50%. 50% es obviamente más que un 25%. Por lo tanto, si es un 50%, lo que nos recomiendan hacer es usar la mediana. Entonces aquí se utilizaría la mediana y además de ello se agregaría un rango. Esto lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, esos son las medidas que se deberían utilizar para resumir si es menor o igual a 25, usamos promedio o media, también llamado, y la desviación estándar, y en el caso de que si es mayor a 25%, tenemos que utilizar la mediana y el rango. ¿Ya? Ahora, para el caso de datos dispersos como el que vimos aquí, en el segundo caso, donde teníamos las edades mucho más variadas, tenemos lo siguiente, que habíamos decidido utilizar la mediana. Como habíamos visto, la mediana también es llamado percentil 50. Y además de ello, se debe de agregar lo que es el rango. Puede agregarse el rango o también puede utilizarse lo que es el rango intercuartil. ¿Ya? Veamos este término. Tenemos personas que están buscando trabajo, que tienen diferentes edades. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar estas edades de manera ascendente, como pueden ver aquí. Se ordena de manera ascendente y se divide entre 4, como habíamos visto del percentil 50. ¿Ok? Tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 1, P25. Cuartil 2, P50. Cuartil 3, P75. Entonces, estamos dividiendo aquí, si son 12 datos, se tiene que hacer un corte cada 3. Entonces aquí 3, 3 y bueno, aquí 3. Entonces, como son 12 datos, hemos visto que para sacar la mediana se utiliza, como es una cantidad par, vamos a agarrar los datos centrales, que en este caso son 2, 25 más 29, y se divide entre 2, que sería 27. Ya, si vamos a trabajar solamente con rango, vamos a indicar el rango mínimo y el rango máximo. Nuestro rango mínimo, es decir, nuestro valor mínimo es de 16 y nuestro rango máximo es de 65. Pero si nosotros queremos, en vez de utilizar rango, colocar la mediana y el rango intercuartil, lo que debemos hacer es lo siguiente: restar, es decir, hallar la diferencia entre nuestro cuartil 3 y nuestro cuartil 1. Entonces sería 34 menos 19,
que sería 15. ¿Ok? Este es nuestro rango intercuartil. Entonces, queda como tarea para ustedes cuál sería la interpretación de la mediana. ¿Ok? Lo voy a preguntar. Y si tienen aún dudas sobre esto, me hacen llegar sus dudas y yo les estaría respondiendo con todo. No hay problema sobre ello. Ahora, ya hemos visto la parte de teoría. Sé que es un poquito pesado, pero ahora veamos esta parte de teoría en Stata. ¿Ok? Digamos que vamos a utilizar la base de datos de taller 1. ¿Ya? Para el caso para obtener lo que son estas medidas, como desviación estándar o la mediana, podemos hacer uso de el comando summarize. Como ya les había dicho a algunos chicos que llevaron conmigo la parte práctica, summarize, para que ustedes no estén escribiendo todo el comando, pueden abreviarlo con sum, ¿ok? Cuando ustedes colocan sum edad, les va a salir este cuadro de aquí, este cuadro pequeño. En este cuadro ustedes solamente van a ver observaciones, es decir, cuántos datos tienen en edad. Aquí su muestra es de 15 individuos, por eso solamente hay 15 datos de edad. Van a tener una media de 17.8, es decir, el promedio aritmético de todas las edades de mi muestra es de 17.8. Vamos a tener una desviación estándar de 1.42 aproximando. Y tenemos un valor mínimo que va a ser de 16 y un valor máximo de 22. Como se dan cuenta, el valor mínimo y el valor máximo no hay tanta diferencia. Por eso es que nuestra desviación estándar no es tan grande. ¿Ok? Pero si en todo caso nosotros no queremos ver solamente estos datos, sino ya analizarlo de una manera más profunda la variable, podemos colocar lo siguiente: agregar a nuestro sum edad el coma details. Details lo pueden también abreviar, por eso que aquí abajo se dan cuenta que el comando es sum edad, d. ¿Ok? De esta manera, ustedes lo que van a ver es lo siguiente. Estos son los percentiles y estos son los datos que tenemos. ¿Ok? Nuestro percentil 1 tiene nuestro valor mínimo de 16 y nuestro percentil 99 tiene nuestro valor máximo que es de 22, que lo hemos visto en la parte superior. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos ver observaciones, como vimos en la tabla de arriba, está ubicado en la parte de acá. Esa es la cantidad de observaciones, que son 15. ¿Ya? Nuestra media, al sumar y dividir por el número de datos, es de 17.8. ¿Ok? Nuestra desviación estándar sigue siendo la misma, 1.424279. Y tenemos otros valores que vamos a enseñarles posteriormente, ¿no? Que son la varianza, el skewness y la kurtosis. Esto ya lo vamos a ver luego. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos lo que es la media y la mediana, nuestra mediana es este de acá, la percentil 50. Este es el percentil 50. ¿Ok? Nuestra mediana es 17 y nuestra media es de 17.8. Es decir, que nuestra media y nuestra mediana no es el mismo valor debido a que algún valor extremo, o sea, puede que alguno de estos valores máximos esté influenciando a nuestro valor promedio. ¿Ok? Ahora, a esto podemos sacarle lo que es nuestro coeficiente de variación. Entonces, nuestra fórmula era desviación estándar entre media por 100. ¿Ya? Entonces, hagamos una pausa aquí.
nuestra desviación estándar es 1.424279 entre nuestro promedio media, que es de 17.8, y esto lo tenemos que multiplicar por 100. ¿Listo? Esta fórmula. Vamos a aplicarlo en Stata. Como se les había comentado, para Stata, ustedes pueden hacer ejercicios normales. Pueden sumar, restar, dividir, multiplicar, pero siempre usando el comando display. Entonces, como colocamos display entre paréntesis, porque es lo que va a estar en el numerador, que era nuestra desviación estándar, 1.424279, entre nuestra media, que es 17.8, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Nuestro valor de coeficiente de variación es de 8.0015674. Algunos se preguntarán y dirán, pero esta base de datos es de otro problema, es una base de datos muy diferente al que estamos viendo. ¿Es posible utilizar el display igual? Sí. Entonces, el display no es un comando que pueda afectar a sus variables. Por lo tanto, ustedes con total normalidad pueden aplicar su display, incluso en una hoja en blanco. Incluso al momento solamente de abrir su Stata sin ninguna base colocada, pueden utilizar su display. Entonces, evaluando lo que nosotros ya hemos visto sobre el coeficiente de variación y la decisión que tomamos con respecto a la medida de resumen, estamos teniendo un resultado de 8.0015674, que resumiendo, bueno, aproximando sería 8, ¿no? 8%. Este 8% estaría dentro del rango que hemos visto de menos de 25%. Por lo tanto, usaríamos el promedio para poder representar poder resumir nuestra variable. ¿Ok? Y además de ello, agregaríamos nuestra desviación estándar. Entonces, al final se elegiría nuestro 17.8 y agregando nuestra desviación estándar, que es 1.424279. ¿Ya? Ahora, para el caso de variables numéricas, se pueden utilizar gráficos que nos permita resumir los valores que tenemos. Entre ellos tenemos al histograma. Para el caso del histograma, este es un gráfico de barras, pero que para el caso de variables numéricas está junto. Este, por ejemplo, es una variable categórica, ¿ok? Cada una de las categorías son los países. Y si se dan cuenta, hay espacios entre estas barras. Pero para el caso de variables numéricas no puede haber estos espacios porque se está utilizando rangos, se está utilizando intervalos, digamos, de 100 a 150 y ahí pegado está de 150 a 200 y así sucesivamente. Entonces no hay espacios para el caso de variables numéricas, estos rangos numéricos. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a permitir los gráficos como el histograma es un gráfico exploratorio. Ustedes no van a ver en publicaciones de análisis finales lo que son gráficos de histogramas, ¿ya? O gráfico de barras. Esto se utiliza cuando ustedes recién están explorando su base de datos, ¿ya? Pero lo que nos va a permitir o lo que nos informa un histograma nos va a indicar cómo es que se están comportando nuestros datos numéricos y cómo se está distribuyendo. Entonces, digamos, tenemos que para el caso de 100 a 150 existe una frecuencia de 20.
21, 22, por así decirlo. Digamos que esto sea presión, ya, presión, un ejemplo X, ¿ok? Digamos que es presión sistólica. Entonces va a haber individuos que tienen una presión sistólica de 100 a 150. Tenemos aquí, por ejemplo, 22 individuos. Pero tenemos otros que están ubicados en el rango de 150 a 200 y solamente son 19 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es principalmente la función que nos permite el histograma, ¿no? Ver cómo se están distribuyendo nuestros datos y sus determinadas frecuencias, ¿no? Tenemos al eje de las ordenadas y al eje de las abscisas. Si hubiéramos estado viendo variables categóricas, en lo que es el eje de las abscisas tendríamos nuestras categorías, que en este caso son países. Y en el caso de nuestro eje de ordenadas, tendríamos, por ejemplo, cuánto es, digamos, la deuda es, que puedan tener, ¿no? Al Banco Mundial. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. Para obtener el histograma, ustedes solamente necesitan colocar el comando histogram y luego su variable numérica, ¿ok? Vale, variable numérica. Estamos trabajando ahorita con variables numéricas para que pueda salirles de esta manera. Pero si además de ello ustedes quieren observar si este histograma presenta una distribución normal, se coloca coma normal, ¿ok? No se asustan tanto con este término, es algo que vamos a ver posteriormente. Entonces ahorita lo necesario que necesitan aprender es el comando para obtener un histograma, que es histogram y la variable numérica, ¿ya? Entonces practiquemos aquí en esta base de Framingham. Digamos que yo quiero observar el histograma de cualquiera de las variables numéricas. Digamos, ¿cuántos cigarros se fuma al día alguien? ¿Ya? Entonces, esperamos un momento y aquí está. Entonces, hay personas que no fuman ni un cigarro, que tenemos aproximadamente 12 o 13 individuos. Tenemos algunos que fuman un cigarro al día, que tenemos algo de 4 individuos. Y tenemos personas que fuman 2 cigarros al día, que creo que son algo de 1 a 2 personas. ¿Ok? Así es como se obtiene el histograma. No se ve el gráfico pegado debido a que aquí están utilizando valores enteros. Ya, si en caso estuvieran utilizando decimales, se estaría viendo todo pegadito, ¿no? Todos los rangos. Probemos ahora con otro. Digamos que ahora quiero ver lo que es frecuencia cardíaca. Entonces, quiero ver lo que es pulso. Ok. Esperamos y aquí está. Entonces, no es como el ejemplo anterior que vimos de cigarros al día. Aquí ya en frecuencia cardíaca, o también es llamado latidos por minuto, se está observando que cuando se coloca el histograma, cuando se solicita el histograma Stata, este nos brinda en la parte de las abscisas la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, personas que puedan tener 60, 61, 62, 63 y así sucesivamente. Y aquí cuántos individuos están presentando esta frecuencia cardíaca. Por ejemplo, digamos que puede haber individuos que tienen 80 y tenemos una densidad de 0.15, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es para el histograma. Pero si nosotros queremos ver si la población presenta una distribución normal con respecto a la característica de frecuencia cardíaca, ustedes lo que hacen es colocar coma normal y se va a dibujar lo que es nuestra línea de tendencia, ¿no? Aquí se va a poder dibujar nuestra distribución. ¿Ya? Esto lo vamos a aprender luego, ¿ya? Sobre si es normal o no es normal. Y algunas de las cosas que se deben tomar en cuenta
para poder determinar si estamos viendo una distribución normal de los datos con respecto a esa característica. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos bien con el histograma. Continuamos. Ahora, otra de los gráficos que se pueden utilizar para mostrar los datos que tenemos en determinadas variables numéricas es el gráfico de cajas, o también llamado box plots, o también que lo llaman el gráfico de bigotes. ¿Ok? Este gráfico de cajas va a mostrar una caja que está compuesta por cuartiles, el cuartil 1, 2 y 3. Y los bigotes lo que va a hacer es demostrar nuestro valor mínimo y máximo, ¿ya? Entonces, si O ve, tenemos algún outlier. Cuando hablamos de outliers son valores extremos, valores perdidos, que estén fuera de nuestro rango. Si nosotros no deseamos observar ello, podemos utilizar la opción de no out, ¿ok? Y al igual que el histograma, lo que es nuestro gráfico de cajas nos va a permitir explorar los datos y nos va a mostrar cuáles son los datos extremos o no plausibles. Cuando hablamos de estos datos no plausibles, son a los que me refiero a los outlier, ¿ok? Esto de acá. Ahora, además de ello, lo que nos va a permitir también es ver la comparación de distribuciones que puedan observarse entre dos o más grupos. Muy bien, entonces, para entender un poco mejor esta teoría, vamos a hacer lo siguiente. Como les había comentado en el grupo, Stata te brinda información acerca de los comandos que tú utilizas en este programa. Entonces, si tú deseas que Stata te brinde esta información, utilizas el comando help. Entonces pones help y colocas nuestro comando, que es lo que nosotros queremos, que es nuestro graph box. Ok. Boxplot. Disculpen. Okay, aquí está. Entonces, tenemos nuestro comando. A ver, un momento. Ok, entonces vamos a colocar help graph box, pero graph box por separado. Y Stata me va a dar acá toda la información acerca de ese comando. ¿Ya? Entonces, para explicarles bien lo de graph box, me voy a ir a la parte de aquí. Acá. ¿Ok? Un poquito más. Ok, ahí. ¿Ya? Entonces, este es nuestro gráfico de cajas, ¿ya? O de bigotes. Entonces tenemos, en la parte del centro se van a ubicar nuestros datos que pertenecen a nuestra mediana. Nuestra mediana, como ya saben, es el percentil 50, ¿ya? En la parte inferior tenemos a los valores, bueno, a valores mínimos, que en este caso están perteneciendo a nuestro percentil 25. Y en la parte superior, en nuestro extremo superior, tenemos al percentil 75. Entonces, ahí están los tres cuartiles que estábamos mencionando en la teoría. Percentil 25, percentil 50, que es la mediana, y el percentil 75. Si hay valores que están ubicados en los extremos, estos van a ser graficados en los bigotes, que son estos de acá. Vamos a tener tanto valores superiores como valores en el lado inferior. Pero si además de ellos tenemos algunos valores que están
por así decirlo, están saliendo de lo normal, que son los outliers, son graficados mayormente con puntos en los extremos. ¿Ya? Esos son los outliers. Entonces volvemos aquí. Y bueno, es un ejemplo que tiene algunas observaciones, pero más o menos para que ustedes puedan observar. En algunos de los documentos o publicaciones que van a ver, ustedes no ven al gráfico de barras así, como tal, como les acabo de mostrar en el ejemplo de Stata, sino que ustedes lo ven de manera horizontal. Y ustedes para interpretarlo tienen que saber que para el lado izquierdo está el valor mínimo, es decir, su cuartil número 1, que es el percentil 25. Para el centro, que es su línea, está el percentil 50, que es su mediana. Y para el otro extremo tenemos al máximo, que es nuestro percentil 75. ¿Ya? Y como pueden ver, tenemos además de ello lo que son nuestros bigotes, por eso que se dice gráfico de bigotes, y tenemos nuestros outliers, que son nuestros valores extremos. ¿Ok? Y si ustedes desean ver cómo es que se graficó esto, pueden partir, pueden partir desde los puntos que forman sus datos, ¿no? Digamos que yo, por gráfico de dispersión, estoy mostrándoles aquí cómo es que sus datos están distribuidos. Tengo datos por X cerca 0 y tengo aquí datos alejados del centro que están pasando el valor de 20. ¿Ok? Entonces, si nosotros elaboramos lo que es un gráfico de cajas, donde están concentrados nuestros datos, se va a ubicar nuestros percentiles del 1 al 3, nuestro percentil 25, 50 y 75. Y se va a dibujar también los valores, ¿no? Aquí este gráfico es donde se muestra lo que son algunos de los puntos, ¿no? Se está tomando alguno de los puntos. Pero si nosotros deseamos tomar todos los puntos, incluyendo los extremos, nuestro gráfico de caja sería de esta manera. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este tercer ejemplo se ve uno de los datos con un puntito rojo, al igual que el que está aquí abajo. Esto se debe a que la persona que ha hecho esta evaluación considera que estos de aquí obviamente ya son outliers. Entonces, eso ya son valores extremos que tal vez fueron algún error de digitación o error al momento de tomar la encuesta. Pero el valor que está aquí sí es plausible. Entonces se podría evaluar de que sea sospechoso a outlier o puede que sí sea un valor que debería incluirse en nuestra caja en nuestro gráfico de cajas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa aquí. Y bueno, en el otro, sí está considerando a los datos extremos como outliers y solamente está tomando en cuenta los datos centrales para nuestro gráfico de cajas. ¿Ya? Entonces tenemos que hemos visto tanto nuestro histograma como nuestro gráfico de cajas. Para el histograma ya hemos visto que tenemos que utilizar el comando histogram, nuestra variable numérica, y si en caso queremos ver esta curva de distribución, utilizamos lo que es normal. Para nuestra base de datos de Framingham podemos ver lo mismo que aquí. Histogram colesterol, ¿ok? Pero si ustedes quieren ver la línea de distribución, le agregan coma normal y ya está. Aquí lo pueden ver. ¿Ok? Ese es para histograma. Ahora, para el caso
del gráfico de cajas o gráfico de bigotes, utilizamos el siguiente comando. Graph box por separado, no lo pongan junto, no vayan a cometer el mismo error que cometió hace un momento que lo coloqué junto. Colocan por separado su variable 1, que es la que van a evaluar y va a estar ubicado en las frecuencias. Y además de ello, colocan nuestra condicional by en sexo. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros, Stata? Quiero que me hagas un gráfico de cajas donde me muestres a mis datos que estén, que estén mostrándose por edad, pero que este esté dividido por sexo, ¿ya? Entonces, sexo tenemos al femenino y al sexo masculino, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la base de datos. Edad by sexo. Y obtenemos nuestro gráfico de cajas, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que los individuos que están en edad de 49 están en nuestro percentil 50. Para el caso de masculinos, para el caso de femeninos, sí, es lo mismo. Tenemos también que hay una mediana o un percentil 50 de 49 años. Y para el caso de masculino, para el percentil 75, estamos viendo que es una edad más o menos de 57, 58, al igual que femenino, ¿ok? Pero para el percentil 25 sí vemos que hay una variación, ¿ok? Tenemos un percentil 25 de 41, 42 años aproximadamente para masculino, y para el caso femenino debe ser aproximadamente 43, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo por sexo. Si se dan cuenta, los gráficos están por separado. Se ven los dos gráficos divididos por esta franja, ¿ya? Entonces, lo otro que vamos a ver es, ¿qué pasa si nosotros en vez de by usamos el comando over? ¿Ya? Lo pueden ver en la parte inferior. Aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencias podemos ver entre usar by y usar over? ¿Ya? Esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Ok, listo. Creo que muchos de ustedes me van a decir, yo estoy viendo lo mismo. O sea, al final de cuentas estoy viendo que hay dos categorías, que es masculino, femenino. La única diferencia que veo es que aquí no está la separación, no hay esa barrita, pero al final de cuentas estoy viendo los mismos resultados, no veo una variación. Entonces, ¿puede ser que over es igual que by? No es lo mismo. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos trabajando ahorita con una variable dicotómica, que es sexo, solamente se ven las dos categorías de nuestra variable, ¿ya? Y al momento de utilizar el by, también solamente vemos esas mismas dos categorías divididas en esta franja. Pero si nosotros estaríamos evaluando